Esta es una producción de Grupo Fórmula. Yo le agradezco mucho al ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, José Ramón Cosío, que converse con nosotros. Ministro, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, leía con interés, enorme interés, tu artículo sobre, publicado en el Universal, sobre la reforma, las líneas generales de la reforma que propuso Ricardo Monreal. Tú dices que hay cosas rescatables, pero yo empezaría preguntándote, doctor, para escuchar tu razonamiento, si es oportuno en estos momentos avanzar en una reforma electoral. Mira, yo creo que como tema general, desde luego, no. Creo que al INE se le han estado dando una gran cantidad de atribuciones. Yo creo que el INE está sobrecargado. Alguna vez hice yo una cuenta, no me hagas así un caso ni el auditorio específico, pero de 40 pasaron a 70, tampoco creció el presupuesto, porque cuando se le quitaron a las entidades federativas esas atribuciones electorales, se les sobrecargó. Entonces yo creo que no es necesario. Ahora, la propuesta del senador Monreal tiene algunos puntos rescatables. Describe de mejor manera la democracia representativa, plantea algunas ideas muy importantes también, me parece, de igualdad de género, de mejor distribución de los géneros en distintos cargos. Es decir, creo que tiene una parte muy rescatable. Sin embargo, a mí lo que no me parece correcto es que a cuento de la reforma o aparte, como cualquiera que sea la explicación, pues sí está pensando una reducción del Tribunal Electoral de 7 a 5 magistrados y también una reducción del INE. Realmente no veo cuál es la correlación entre las competencias, la reforma y esta modificación a estos dos institutos. No vaya a ser, y lo planteo así de veras con cierto candor, no vaya a ser que a cuento de una reforma electoral que tiene sus puntos benéficos, de lo que se trate es del apoderamiento de estas dos instituciones tan importantes, desde luego, para la vida nacional. El año que entra tenemos muy importantes elecciones, Hidalgo y algunos otros estados. Desde luego tenemos el 24, tenemos esta cosa tan extraña y estrambótica que hablamos tú y yo el otro día, de la consulta para ver si se revoca o no el mandato, continúa o no el presidente de la República. Entonces, viéndolo en el contexto, creo que no es una reforma necesaria. Pero, insisto, tiene una parte positiva y una parte absolutamente negativa de, pues vamos a sustituir a todo el INE y a toda la sala superior del tribunal por algunas personas. Y un tercer aspecto que también es muy preocupante es que el órgano de administración del Tribunal Electoral estaría compuesto no solo por los consejeros de la Judicatura, el presidente del tribunal, sino por dos representantes o dos personas designadas por el Senado de la República, lo cual francamente no hace ningún sentido. ¿Qué tiene que hacer los representantes del Senado en la administración de un órgano como el Tribunal Electoral? Eso creo que es la parte muy preocupante de esta reforma, Leonardo. Sí, que a lo largo de la historia ha habido pues muchas discusiones de cuál debe ser la injerencia del Poder Legislativo. Hubo un tiempo, José Ramón, en que el contralor del INE lo nombraba directamente la Cámara de Diputados y no estoy seguro que haya dejado buenos réditos, ¿no? No, absolutamente no. Y fíjate, nos pasamos diciendo que sea un órgano autónomo, que sus integrantes tengan independencia. Bueno, pues si va a ser un órgano autónomo y un órgano independiente, ¿por qué habríamos de ponerle unas personas que vengan designadas por el Poder Legislativo, cualquiera que sea el mecanismo de designación para estas personas? Pues yo creo que si confiamos, es como decir, imagínate que dijéramos, oye, ¿por qué a la Suprema Corte de Justicia pues no le designamos dos representantes del Senado, pues para que también se vea cómo anda la administración? Creo que son estas figuras que aparentemente suenan bien en el comienzo, en abstracto, pero cuando uno empieza a ver ya las formas de la operación política, pues sí le reducen mucha autonomía y mucha independencia. Entonces yo estoy de acuerdo contigo en que no es necesario la reforma, pero insisto, lo que sí es absolutamente, ya no es que sea necesario, es que es absolutamente negativo, es tratar de sustituir a los actuales integrantes del INE y a los magistrados electorales. Ahora,
Creo que lo interesante de eso es que ya salieron los últimos números de conformación de la Cámara de Diputados y ni remotamente le alcanza a Morena, al Verde y al PT si es que siguen en esta alianza que han tenido con estos casos. Hay gente que duda que Movimiento Ciudadano vaya a ser está aliado, no está aliado. Bueno, sumando estos tres partidos, Movimiento Ciudadano no les da para reforma constitucional, siempre que el PRI, el PAN y el PRD, que parece que están en una alianza bastante clara, como lo vimos el lunes, que estuvieron en Washington yendo a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se mantengan en esa condición, y de broma les da para una reforma constitucional. Entonces creo que sí, esta reforma, más allá de si se está complaciendo o no al presidente de la República, lo que sea, no tiene los números suficientes para poderse realizar. Oye, hay una especie como de monomanía, ¿no?, con el tema electoral. ¿Habrá algún país en el mundo, José Ramón, que tenga tal obsesión por legislatura tras legislatura estar discutiendo los temas electorales? Dice la tradición que México y España, allá por el 77, iniciaron su proceso de modernización política, ¿no? Reyes Heroles se inspira en lo que es la apertura española, y yo veo España que está pues en discusiones de todo tipo, incluidas algunas tóxicas, pero no están una y otra vez volviendo sobre el tema electoral. Es una monomanía mexicana, una fijación, José Ramón. Fíjate que yo creo que sí, y me parece que es una especie o de mito, o de espejismo, y creo que es que el PRI siempre se robó las elecciones. Bueno, no dudo que se las haya robado, pero la estructura que tenía el PRI... Pero hace 20 años que está perdiendo elecciones el PRI también, ¿no? O sea, las dos cosas son ciertas. Exacto, y además te acuerdas tú, pues un historiador muy importante, querido por ti, por mí, que estudiamos sus libros, Arnaldo Córdoba, me parece que descifró muy bien la mecánica electoral del PRI, desde el general Cárdenas, por cierto, la idea de la CNOP, las organizaciones populares, la CNC, las campesinas, el Congreso del Trabajo, o sea, no se robaban las elecciones, la mecánica clientelar que construyó desde antes, pero que afianzó muy bien el general Cárdenas y que permanece desde la elección de Ávila Camacho en los 40, y yo creo que les alcanza el vuelo hasta la elección del presidente Salinas. Bueno, no es que se robaran las elecciones, es que tenían una construcción clientelar, territorial, no es que estuviera bien, pero no llegaban y se llevaban las urnas así a patadas. Entonces creo que quedó esa imagen pública de son mapaches, hay carros. Bueno, yo creo que eso era de veras, nunca lo he pensado, en términos porcentuales era chiquitito. El otro es que tenían toda una ingeniería social, una ingeniería clientelar que les daba estos enormes efectos. Y creo que nos quedamos con esa imagen muy simplona, con toda franqueza, de se roban, pues entonces vayamos haciendo cosas. Pero si nos fijamos cómo pasamos de la Comisión Federal Electoral, esa que después justo con el presidente Salinas terminó, el Consejo Ciudadano, a lo que hoy hace el INE, al proceso de credencialización, a todos aquellos temas que denunció muy bien en su momento Samuel del Villar y que decía, oigan, tampoco está pasando todo. Yo creo que es un sistema bastante claro, pero me parece que se convierte en el chivo expiatorio de todo aquel que pierde la elección. Estamos volviendo a las prácticas del carrusel, del mapachito. Oiga, yo creo que eso... Pero aquí lo peor es que el que ganó las elecciones, que lleva 3 ganadas, pues resulta que también lo quiere cambiar, lo cual me lleva a una especie, por eso te decía la monomanía, como si en una universidad cada vez que revisan a sus egresados decían, tenemos que cambiar el plan de estudios de nuevo, decir, oiga, mejor encárguese de que sus egresados se ubiquen bien en el mercado laboral, de que sus profesores publiquen. Simplemente por citar un caso, Ricardo Monreal, que es la materia de que estamos comentando, ganó hace 23 años el gobierno de Zacatecas por la oposición, 23, José Ramón, y el presidente hace 21 años ganó la capital. Entonces dice uno, oiga, pues es verdad que el PRI ha hecho muchas marrullerías, pero también es cierto que otros partidos han gobernado ya por lo menos 2 décadas. Pero fíjate, siguiendo con tu ejemplo de la universidad, yo creo que ahí hay un ángulo muy bueno. Algunos o muchos de tus egresados se colocan, en fin, lamento por ellos, pero son de una clase media aspiracional, tienen su casa, su auto, viajan, sus hijos les va yendo bien en la vida, ¿no? O sea, pobres diablos. Ya ve cómo son, ¿sí? No se puede confiar en ellos, ¿no? No se puede confiar, pero
pero les va yendo bien, y entonces tus egresados se colocan, va subiendo, como dicen en los rankings, y tú dices, no, vamos a hacer una purga, vamos a eliminar los profesores, vamos a cambiar el plan de estudio. Oiga, jefe, pero nos está yendo bien, nuestros egresados les está yendo bien. No, aquí hay algún problema muy serio. Oiga, es que yo creo que no estamos comprendiendo bien lo que está pasando, ¿no? Sí, efectivamente así estamos. Pues seguiremos conversando. José Ramón, te mando un gran abrazo. Gracias, querido Leonardo, un gran abrazo y un saludo a la audiencia para todos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.